El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar hoy martes para poder iniciar hoy alabando y glorificando al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que tome control de esta transmisión, que sea su gracia descendiendo sobre cada vida. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia y vengo a ti a clamar por cada persona que me ve. Vengo a ti, Señor, a clamar por cada persona que me va a escuchar. Yo te pido que ellos sientan el abrazo y el poder de tu gloria. Yo te pido, Señor, que tú obres en sus corazones, que tú te manifiestes de una manera sobrenatural, que tu gloria se deje ver y sentir sobre cada vida y que cada uno pueda sentir el abrazo y el poder de tu gloria. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira, Padre, aquellas personas que se encuentran enfermas, postrados en una cama. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos ahora mismo poder, enviamos ahora mismo palabra y ordenamos que toda enfermedad abandone esos cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, que empiece ahora mismo a generarse en sus cuerpos anticuerpos y empiece a generarse en sus cuerpos esa reestructuración de aquellos órganos que se han extraviado, se han estorpecido, se han desgastado. Aquellos miembros del cuerpo que quizás por la enfermedad han sido, Señor, destruidos. Ahora mismo enviamos tu palabra, palabra creativa tuya, palabra poderosa tuya, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios, eres la palabra viva, eres la palabra creativa, por lo cual se sustenta todo el universo. Padre, venimos a ti en esta hora. Clamo por aquellas personas, Señor, que quizás el maligno ha querido atarlas, que tienen desesperación, angustia. Espíritu Santo, yo te pido a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú vayas a esas vidas y que ahora mismo ellos sientan paz, paz tuya, la paz que tú das, esa paz que el mundo no puede dar, pero tú la das, porque tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por nada estéis afanosos, sino sean reconocidos delante de Jehová todas vuestras peticiones, pidiendo a Dios con oración y súplica. Por eso te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos alegra tenerte, nos alegra poderte saludar. Queremos que también tú compartas con nosotros lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida. No para vanagloria, sino para animar a otros de lo que Dios hace. Hace poco tiempo oramos por alguien y le dijimos que este embarazo iba a ser diferente. Y damos gloria a Dios porque fue totalmente diferente. Ahora les decimos a estos amigos y hermanos que gracias a Dios, porque Él les sacó en victoria y fue algo de testimonio, algo sobrenatural. Y eso solo lo hace Dios, nuestro Señor. Así que yo te invito para que tú me escuches, no te vayas. Yo te invito para que tú tengas tu Biblia en el lugar donde tú estés, quizás en esta hora en tu casa, en tu sala, donde tú estés. Yo te invito para que tengas tu Biblia y nos sumerjamos a estudiar la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que rompe yugos, que rompe cadenas,
palabra de Dios. Y hoy nuestro tema tiene un título interesante. ¿Vale la pena ser judío? Recordemos que en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, del versículo 17 al 29, veíamos nosotros que el apóstol o el Espíritu Santo tomó al apóstol y desmenuzó. En otras palabras, desenmascaró a aquellos que se sentían muy orgullosos de ser llamados a juicio. Una vez vieron que a los gentiles les fue mal. Y ellos creían que el ser judío era en lo exterior. Pues no es judío en lo que exteriormente se habla, ni en la circuncisión exterior en la carne, sino que judío es lo que hay en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en la letra. La alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Cuando los judíos y aquellas personas que estaban oyendo al apóstol se preguntan, y sale un interlocutor a confrontar al apóstol Pablo. Y es así que Romanos capítulo 3 versículo 1 dice la Biblia. Lea usted conmigo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mire la pregunta que hace aquel interlocutor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué le aprovecha ese pacto que Dios hizo con Abraham, el cual ordenó circuncidar? Así que ya llegando casi a la culminación del juicio de Dios al pueblo judío, donde Dios el juez, el apóstol Pablo el fiscal, y es que en realidad todo el pueblo judío tenía o tiene privilegios para con Dios, pues les fue dado. Pero entonces nace la pregunta, si ellos siendo conocedores de lo de Dios, de la ley, de sus promesas, se comportan de tal manera, entonces, ¿qué ventaja tiene? Mire lo que dice esta otra traducción de la Biblia de Romanos 3:1. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? ¿Cuál es la ventaja? Si ellos estaban en igualdad o quizás un poco peor delante de Dios. Y es que hoy, si tú me escuchas este mensaje, vas a comprender muchas cosas de una profecía dada en el año 785, la cual tuvo un cumplimiento parcial en el año 722, pero un cumplimiento total en el año 586. Así que este interlocutor le reclama al apóstol y le dice, si los judíos, habiendo recibido el conocimiento de Dios, no lo guardan, y ellos, siendo conocedores de lo que Dios pide, están bajo el juicio de Dios, entonces, ¿qué? Es como si alguien sabe que el agua moja, y para poder reafirmar ese descubrimiento, llega y se sumerge en una piscina. No sabe nadar, pero quiere descubrir que el agua moja y se lanza a la piscina. Tiene el conocimiento que el agua moja, pero se ahoga. ¿De qué le sirve su conocimiento? ¿De qué le sirve experimentar si ha muerto en su propia piscina? Así le sucedía a los judíos. ¿De qué les servía tanto conocimiento? ¿De qué les servía esa promesa y eso que Dios había dado? Así que este interlocutor está dando a entender que por el hecho de que un judío haya el pacto, Dios va a cancelar sus promesas y su misericordia
Y el apóstol tiene que decirle, no, Señor, sí tiene mucha ventaja el ser judío. Y es que por medio de ellos vino el evangelio. Por eso tú cuando lees la Biblia, encuentras que el apóstol Pablo comienza a usar la frase al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al gentil. Luego el interlocutor le dice que si los que recibieron este conocimiento de Dios les faltó fe para guardarlo. En respuesta entonces Dios va a romper su promesa invalidando el pacto y trayendo juicio sobre los conocedores de su plan de salvación. Así que el apóstol le aclara que la misericordia de Dios y su amor son insondables. ¿Qué es la palabra insondable? Es algo tan profundo que nunca se puede alcanzar su fondo. Esa es la palabra para la misericordia de Dios. La misericordia y el amor de Dios para tu vida es insondable. Si tú has pecado, la misericordia y el amor de Dios es insondable para ti. No soy pregonero de que peca y reza en patas, no. Pero si tú has pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es que hoy tú lo vas a entender. No se trata de que tú peques y te aferres a la misericordia y al amor de Dios. No. Porque tú puedes morir en tus pecados y en tu delito e irte al infierno. Pero es que mientras tú tengas tu carne, eres propenso a pecar. Por eso Dios te invita a que le obedezcas y le ames con un corazón contrito y humillado. Y si tú reconoces que tienes una debilidad, tienes que esa debilidad llevarla a la cruz de Cristo y permitir que Él tome control de tu vida. Por ello el apóstol aclara, no, la misericordia de Dios no se va a detener. Mire lo que dice Romanos 3:5. Leámoslo de una versión mesiánica. Ahora bien, Romanos 3:5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Yahweh o de Dios, ¿qué podríamos decir? Que Yahweh o Dios es inicuo para infligir su ira sobre nosotros. Estoy hablando aquí de la forma que la gente habla comúnmente. Fue algo aterrador el día domingo, mientras hacíamos una fila, ver a un joven hablando de unas torpezas. Y él decía que la guerra era paz, pero de una manera diferente. Y que la paz no existía. Y yo lo miraba y decía, ¿de qué está hablando? Pero esa es la filosofía que el diablo le está vendiendo a la juventud. Destrozan toda la ciudad y para ellos es exigir y reclamar un derecho. Pero han dañado los derechos de todos, destruyendo lo que no se debe destruir. Así estaba esta gente, pensando que haciendo males, Dios los iba a mirar. Y no. El Salmo 51:4 dice, y el Espíritu Santo es el que está diciéndole al hombre, tú eres mentiroso. Salmo 51:4, ¿qué dice la Biblia? A ti y solo a ti he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Así que tu pecado es el primer testigo de que Dios es justo. Es como cuando a un hijo se le prohíbe y se le dice, no hagas tal cosa. Y el niño lo mira a uno. Yo recuerdo a nuestros hijos, no hagas tal cosa, porque te va a pasar esto. Nos miraban.
volteábamos y lo iban a hacer. No hagas tal cosa. ¿Por qué? Porque te vas a causar daño. No lo hizo. ¿Y qué le pasó? Sufrió las consecuencias. Así que el hombre es el que Dios le dice, no hagas tal cosa. Pero el hombre dice, ¿por qué? Yo tengo mi libre albedrío, yo soy el dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que se haga. Sí, tú podrás creer que con tu vida, que no es tuya, porque es un aliento de Dios en ti, no puedes hacer lo que sea. Y es que así son los pecados. Son los testigos de que Dios es veraz, al ser nosotros los que violamos su ley. Por ello, sale a reducir la radiografía que hace Dios a la nación judía. Esos judíos, que sí valía la pena hacerlo y que sí tenía importancia la circuncisión, están frente al estrado. No se les acusa de haber cambiado a Dios por la idolatría. No. La idolatría es la puerta que abre para que venga la degradación del ser humano en su máxima expresión. Sin ser religioso ni satanizar a nadie, mire usted, los líderes comunistas no buscan ellos al santero, al brujo, al hechicero y los llevan a sus recintos de gobierno. Mire, métase a Google. ¿Y cuánta decadencia ha existido por esos gobiernos que han abierto la puerta a la idolatría? Y mire todo lo que está pasando. Así que el apóstol le dice al judío, vale la pena que seas judío. Tú no eres idólatra, pero tú estás violando la ley de Dios. Entonces le dice el interlocutor, si tú violas la ley de Dios, entonces Dios rompió sus promesas. No. ¿Eres tú el que aprovechas o no? Como alguien que me preguntó esta mañana, me decía, ¿yo puedo pecar? Le dije, sí, tú eres libre de pecar. ¿Y Dios me perdona? Sí, Dios te puede perdonar. Pero las consecuencias no te recomiendo que peques. No te recomiendo que lo hagas. Porque Dios puede venir y mientras tú reconoces que hiciste lo malo, te puedes morir y te vas al infierno. Por eso Israel, Dios le ha llamado la atención. Así que leamos Romanos del 3 al 1, ya que el apóstol deja en claro que el juicio que se les adelanta no es por ser idólatras, porque ellos salieron mal librados, porque ellos tenían la verdad de Dios, pero querían aplicarla a su vida como se le diera la gana. Ya que el apóstol deja en claro que el juicio que se les adelantó, donde ellos salieron mal librados, no tiene que ver con la verdad de Dios que ellos conocían, sino más bien con la aplicación a su vida de esa verdad. Romanos 3:1. Vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Versículo 2. Claro que sí, porque el mensaje de Dios se le dio a los judíos antes que a nadie. Versículo 3. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. Así que lo que se le acusa es que algunos no han hecho caso a la verdad de Dios. Y de nada te sirve conocer si no pones en práctica tu conocimiento, puesto que esto no debería ser así. Hoy colocábamos en nuestra página un mensaje muy bonito que mi esposa redactó. Que tu religión o tu religiosidad no te cegue para ayudar a alguien. Eso es lo que Dios le reclamaba a la nación. Todo el conocimiento, todas las promesas, los pactos, la ley, se había vuelto religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Hacer que mi conciencia descanse
sobre lo que otro supuestamente me ha enseñado que no es la verdad de Dios, de tal manera que yo mismo me justifique a sí mismo para decir estoy bien con Dios, pero tu verdadera conciencia dice estás mal. Por eso Juan 8:31, Dios le dice a los judíos, leamos Juan 8:31. ¿Qué dice la Biblia? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, dice la Biblia, serán verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire el pensamiento judío. Versículo 33. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham. O sea, somos personas circuncidadas. Tenemos las promesas y tenemos la ley. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seréis libres? Mire que ellos le estaban diciendo: pero si yo estoy circuncidado, si yo tengo el conocimiento de Dios, si yo soy judío, ¿por qué me vas a decir que soy esclavo? Si es que el hecho de ser yo judío me da la libertad. Y el Señor llega y les dice, versículo 34, Jesús le responde: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda, dice la Escritura, el que se queda para siempre es el hijo de la familia, si él así lo quiere. Puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, seréis libres de verdad. Versículo 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Versículo 38. Yo solo les digo lo que de mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre, o sea, la tradición. La tradición. Ellos dejaron de honrar a Dios para seguir los conceptos, pensamientos de los padres. Es como hoy ha venido evolucionando la tecnología. Y ya uno a los hijos les va enseñando nuevas cosas y ellos van aprendiendo. Pero supongamos que se estuviera uno que está viviendo este mover, cuando muchas veces antiguamente uno, si necesitaba llamar, tenía que ir y buscar un poste con una cabina que parece una cápsula, y dentro de él había un teléfono, y dentro de ese teléfono tenía que uno usar las monedas. Y si ese teléfono cortaban los cables o se robaban, uno no podía hacer la llamada. La otra persona quedaba perdida. Pero hoy hay Messenger, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología ha avanzado y así pasó. La gente judía se quedó con el concepto antiguo, pero no estaban aplicando a su vida la verdad de Dios. Así que el versículo 39, ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le contestó: si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, haría lo que él hizo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios. Dejó la idolatría, su familia idólatra, dejó su ciudad idólatra, dejó sus costumbres idólatras y empezó a caminar mirando a Jesucristo, mirando la ciudad celestial, y anduvo errante
y por esa fe fue que Abraham fue justificado. Pero versículo 40, yo les digo la verdad, que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. ¿Abraham a quién atendía? ¿Atendió a su padre Taré? No, su padre Taré tuvo que dejarlo. La influencia de las costumbres y de la religión las dejó para oír y atender la voz de Dios. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron, no nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios. Eso puede decir muchamente el católico, el apostólico y el romano. ¿Por qué me vienes a hablar? La única religión es la de mis padres. Pues sí, pero no es la de Dios. Así estaban los judíos. Jesús les responde y les dice, si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Si ellos estuvieran oyendo a Jesús, mirarían que Jesús no hablaba lo que no estaba escrito en la ley, en la Torá, en la Escritura. Así que la demanda del Hijo del Juez lo ratifica el Espíritu Santo, porque a los que se le confirmó el predicar la palabra de Dios y quienes recibieron un trato diferente que los gentiles, donde Dios mismo se constituyó su esposo. Mire hasta dónde llegó el amor de Dios por Israel, que Israel es la esposa de Dios. No me vayas a decir, hereje, vamos a la Biblia. Dios tiene una esposa y su esposa es Israel. Así que, ¿qué hacía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a través del apóstol, una vez evidenciado y hecha una radiografía, hecho un dictamen médico de su condición de salud, Él les dice, vuelvan a sus raíces, vuelvan a su origen, vuelvan a su comienzo. Es por ello que el mensaje es claro. Romanos 3:2, leámoslo. Romanos capítulo 3, versículo 2. Que si tiene muchos beneficios, dice, sí tiene, claro, vale la pena ser judío, vale circuncidarse, sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confirmó toda la revelación de Dios. Por ello el apóstol debe aclarar que ellos poseen la verdad de Dios, porque no podemos dejar de evidenciar el trato de Dios con la nación de Israel, pues Dios se constituyó en su esposo. Israel es su esposa amada. Mire lo que dice Ezequiel 3:1. Me gusta leer harta Biblia, porque es que en la Biblia está tu base doctrinal y no en mi razonamiento o mi pensamiento. Yo puedo venir aquí y darte una cátedra, pero si la Biblia no está, que es la palabra de Dios, y Dios es el que habla, siempre un buen predicador de Dios debe hablar un 90-80% Biblia y un 10 o un 20% su comentario, porque lo que a ti te levanta y te edifica es la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito. Y si tú haces eso, prosperarás en tu camino. Ezequiel 3:1. Leámoslo, dice. Dios le dijo al pueblo de Judá, supongamos que un hombre se divorcia y que luego la que era su esposa se casa con otro hombre.
¿Tú crees que el primer esposo volvería a casarse con esa mujer? Claro que no. Eso sería una vergüenza para el país. Entonces, pregunta Dios, ¿cómo es que tú pretendes volver conmigo si tienes más dioses que los amantes que tiene una prostituta? Y esta es la pura verdad. Dios le dice a Israel idólatra. Tú dirás, pero es que Israel ahora no es idólatra. Era idólatra. Por eso te hablé de una profecía que tuvo un cumplimiento parcial, un cumplimiento total y todavía rige hasta el día de hoy. Ya voy para allá. Te estoy describiendo que Dios ama a Israel con un amor eterno que la constituyó su esposa. Por ello, mira esta descripción de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 16, 4 en adelante. Mira esta descripción de lo que fue Israel en su comienzo. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. Recordemos que cuando Israel salía de Egipto, ¿quiénes salieron a atacarlos? Los amonitas. Y ellos querían destruir, no tuvieron compasión. ¿Qué nación tuvo compasión de Israel? Ninguna. Nadie tuvo compasión. Pero mire lo que dice la Biblia. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, dice Dios, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Hoy, ¿qué es Israel? Una joya preciosa. Tiene la tecnología que no tiene ningún país. Ha desarrollado la defensa que no tiene ningún país. ¿Por qué? Dios dice, te hice florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, dice Dios, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Dios hizo un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Israel, ¿de quién es? De Dios. Por eso dice, no tocaréis la niña, Israel. El que bendiga a Israel será bendito por Dios. El que maldiga a Israel será maldito por Dios. Y nadie puede tocar a Israel. Aún sus mismos enemigos a través de toda la historia han dicho, Dios guarda a Israel. Y Dios guardará a Israel. Sigue diciendo, luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceite fragante. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así que la pregunta del apóstol en Romanos 3.1, vamos a Romanos 3.1, cuando dice la Biblia peninsular, ¿qué ventaja tiene ser judío o el estar circuncidado? Pues mire, le acabé de leer. Es que Israel es la esposa de Dios. ¿Quién podrá pelear contra Israel?
nadie. ¿Qué nación ha prevalecido hasta el día de hoy como Israel? Es que Israel ha prevalecido a través de la historia y prevalecerá. ¿Cuántos reinos y naciones han pasado y dónde han quedado en cenizas? Pero Israel no. Por eso el apóstol le dice, muchas y por muchas razones es que Israel es importante. O sea, Dios le está diciendo al judío, vale la pena, a pesar de que saliste mal librado del juicio, vale la pena ser judío. Vale la pena que Dios te haya dado a ti, te haya escogido a ti. Vale la pena. Dios confió su mensaje a los judíos. Ahora bien, versículo 3. ¿Qué importa que hayan dejado de ser fieles algunos de ellos? ¿Por eso dejará Dios de ser fiel? De ninguna manera. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Así lo dice la Escritura. Serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Así que, ¿qué quiere decir? ¿O qué quiere ampliarnos Dios a través del apóstol y el Espíritu Santo para el judío? Aunque hayas salido mal librado, aunque hayas salido mal, mira, el hecho de que tú cometas un error, no dejas de ser hijo de tu papá. Vuelve otra vez en amistad con Dios y vuelve en amistad con tu Padre y pide perdón. Una cosa es que yo hable mal de alguien, pero otra cosa es que yo hable de una autoridad. Porque una autoridad no se ha ganado con un día o dos, se ha ganado con los años y con horas delante de la presencia de Dios. Y a mí no me da, así que tenga la razón, a desmeritar a una autoridad. Por eso cuando tú vayas a la iglesia, no juzgues a tu pastor. Tú no sabes cuántas horas tu pastor ha estado de rodillas clamando a Dios para que vengas tú con una ínfula de conocimiento religioso a empañar la vida de una persona. Dios es vengador. Estamos hablando de que el judío vale la pena porque recibió la ley, recibió el conocimiento de Dios, no lo está practicando como Dios pide, pero vale la pena hacerlo. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Por eso Romanos 3:4 dice la Biblia, leamos Romanos 3:5, pero si nuestra injusticia pone relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al declararnos sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Alguien podría objetar? Si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Hoy en día destruyen una ciudad argumentando que se violó los derechos de una persona. No es aceptable. Pero peor, destruir una ciudad. Porque tú crees, tú piensas. A eso es lo que se refiere la Biblia. Así que en este orden de ideas, que la nación de Israel presuma de su trato que Dios tiene con ella, pero hay una profecía de muchas que se están cumpliendo y que es la espina central de la profecía a la nación de Israel. Hasta tal punto que Dios llama a un profeta, Oseas, para que ilustre la situación entre
Dios e Israel, Israel y Dios. ¿Sabes qué profeta fue? Ilustra. Dios lo toma y le dice, ve y haz esto. Cásate con una prostituta. Ama a la prostituta. Ve y llámala a matrimonio. La prostituta lo deja. Va y se enreda y queda vendida porque no tenía cómo pagar su manutención. Pero Dios le dice al profeta, ve y ámala, rescátala, cómprala y vuelve a amarla. Pues en el año 785 fue que Oseas escribió la siguiente profecía. Vamos a Oseas 1:2. Ponle mucha atención, porque puede estar ilustrada también tu vida como cristiano. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Dura palabra, dura palabra. Tú, cuando tienes una idolatría, aparte de Dios, te estás prostituyendo. Tú dices, no, yo soy cristiano, pero sí, entonces el domingo, ¿por qué se queda lavando el carro en cambio de ir a la iglesia? Estás idolatrando. ¿O por qué tú tienes en primer lugar otras cosas y no a Dios? Estás idolatrando. Oseas 2:5. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos sus caminos y la cercaré con un cesto y no hallarán sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué hacía Israel? Israel se iba detrás de Astarot, Baal y todos los dioses de las ciudades cananeas y circunvecinas. Cuando venía la maldad, así como relata Jueces, la decadencia que vino en la generación que no vio milagros, pero clamaban a Jehová, en medio de su angustia, Jehová venía y les ayudaba. Les colocaba un juez, los libraba. Así duró Israel por mucho tiempo. Versículo 8 de Oseas. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Oseas 3:1. Dice, volví a decirme, Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Si ves que la misericordia de Dios nunca terminará, nunca. Versículo 2. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Y luego le dije a ella, ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Lo mismo, versículo 4, sucederá con los israelitas. Durante mucho tiempo no tendrán rey ni jefe. Tampoco podrán presentar ofrendas a Dios, ni sabrán lo que Dios quiere que hagan. Además, no tendrán sacerdotes,
ni ídolos familiares. Esa es la Israel de hoy. Mire lo que Dios está diciendo a través de la profecía. No tendrán rey. Israel, ¿desde qué tiempo no ha tenido rey? Desde el año 586 hasta nuestro tiempo. No tiene rey, tiene el primer ministro, no es rey. Ni jefe. Tampoco podrán presentar ofrendas a Dios. ¿Qué son las ofrendas? Pues el templo. No tienen templo. O sea, ellos no han podido ofrecer el sacrificio a Dios. Ni sabrán lo que Dios quiere que haga. Además, no tendrán sacerdotes ni ídolos familiares. Así que Israel no tiene rey. Hasta el día de hoy no hay rey en Israel. En el año 1948 fue constituida como Estado. Por lo tanto, no tiene templo. Tampoco Israel no tiene profetas que traigan revelación de lo que Dios quiere. Ellos esperan a su Mesías. Israel se ha modernizado. No es una nación idólatra, pues Israel espera al Mesías que ya vino. Pero mire lo que dice Oseas 3:5. Me llamó la atención y créame que cuando lo estudié empecé a llorar y a decir, oh Dios mío, tú estás llamando hoy al arrepentimiento. Vuelvo y te lo digo llorando. Dios te está llamando al arrepentimiento. No seas necio. Mire lo que dice Oseas 3:5. Después de esto se arrepentirán. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Cuando llegue el tiempo del fin. Este tiempo. El tiempo del fin. Cuando venga aquel Mesías que están esperando, hombre inicuo y de pecado, que les engañará y se burlará de todo. Después de esto se arrepentirán cuando llegue el tiempo del fin. ¿Cuál es el fin? El que estamos viviendo. Volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones y también seguirán el ejemplo del rey David. ¿Cuál fue el ejemplo del rey David? Yo le decía, Señor, pero se arrepentirán. Claro que se arrepentirán. Cuando venga el anticristo, el falso profeta, cuando vengan ellos y tomen posesión de Israel, y ellos vean y digan, este es mi Mesías, porque no tienen revelación, no tienen sacerdote, no tienen profeta, no tienen templo. Cuando venga el hombre de pecado y se haga ahí, estoy parafraseando, no te estoy dando los tiempos como soy, ellos van a darse cuenta que el hombre los engañó. Entonces volverán y mirarán a aquel que crucificaron y se arrepentirán. Y volverán a obedecer. Recuerde que hay 144,000. Y pedirán sus bendiciones. ¿Y cuál fue el ejemplo de David? Pues mire lo que dice el Salmo 32:1. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocente a los que actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando hasta llorar. ¿Cuántos años tenía el niño del pecado de David y Abigail? Dicen que ya era grande. Y Jezabel. Dicen que era grande y más o menos tenía como 3 años. 3 años. David es un cuadro de Cristo. David es un cuadro de lo que va a pasar. Israel acepta al inicuo. Pasa un tiempo y ellos todo lo ven normal. Viene el engaño, pero ellos tienen que confesar que Jesucristo era el Mesías. David no confesó su pecado. David tomó a Jezabel
David tomó a Jezabel, tuvo relaciones con ella, mandó matar a su esposo. Ella quedó embarazada. Al ver eso, él manda a matar a su esposo. Y él se quedó callado, nada pasó. Vino, sí, lo que sucedió con su hijo, pero él tranquilo, nada pasó. El niño creció bien, todo bien, chévere. Así pasa cuando tú pecas, haces algo malo, crees que estás bien y chévere, pero cuando empieza Dios a sacar a la luz, yo no quiero volver a estar en eso. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando. Me castigabas día y noche. Fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, Dios, me perdonaste. Por eso, los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Pasemos, hijo, a Samuel. Segunda de Samuel 12:1. ¿Cuál fue el pecado que no confesó David? Samuel 12:1. Dice, Dios envió al profeta Natán para que le dijera a David este mensaje. En cierta ciudad habían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Sigamos leyendo. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer en su mismo plato y la dejaba recostarse a dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David, ¿qué hizo? Se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, ¿pero cómo puede hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagar al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. ¿Qué confesó David? Su propio juicio. Versículo 7. Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haber quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. La condición, el resultado del pecado. La condición y el resultado del pecado. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó,
Mire que el secreto para tú poder ser libre, porque mucha gente habla mal de un hombre de Dios. ¿Está bien? Tú puedes tener la razón. Quizás ese hombre cometió un error. ¡Ojo! Porque el hombre de Dios tiene autoridad. Y el que juzga a ese hombre se llama Dios. Yo no soy quien para juzgar. Yo no soy quien para señalar. Yo debo callar. Dios le dijo a David: tú pecaste. Pero David no se excusó como lo hizo Saúl. David no se excusó como hoy en día todo el mundo, sino David dice: pequé, la embarré. Pero Dios, ¿qué hizo cuando tú reconoces tu pecado? Cuando Dios reconoce que tú en verdad te arrepientes. Volvamos a leer versículo 13. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado. Por eso el mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comió nada, se la pasó toda la noche tirado en el suelo, respondiendo a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pidieron que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día, el niño murió y los consejeros no se atrevían a decir nada a David, porque pensaban: si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño murió es capaz de hacer una tontería, o sea, nos puede hasta matar. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo: ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron: sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego se fue a adorar a Dios a la carpa donde está el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Esa es la radiografía de Israel. El profeta Oseas es el que está finalizando el juicio ante el pueblo judío, porque su comportamiento es igual que el gentil. Por ello Dios, por medio del apóstol, no está invalidando la circuncisión ni el ser judío, sino que les está dando el valor que debe tener. Por ello, ten cuidado cuando tú cometas un error, porque tú no dejas de ser el hijo de Dios. Dios te compró, Dios te lavó, pero sí tú puedes perder tu salvación. Y es algo vergonzoso que hoy en el mismo infierno hay pastores, evangelistas y ministros de Dios porque nunca cuidaron su salvación. Ten cuidado. Termino con esto. El comentario de Barclay lee muy bien y nos da a entender Romanos 3 del 1 al 8. Leámoslo. Comentario de Barclay, Romanos 3:1. Entonces, ¿qué tiene un judío que no tenga otro cualquiera? ¿O qué ventaja tienen los que han sido circuncidados? Muchas, si se mira como se mire. En primer lugar, tienen esa ventaja, que a los judíos, a los que ha confiado los oráculos de Dios. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa si alguno de ellos le ha sido infiel? ¿No irás a decirme que tu infidelidad anula la fidelidad de Dios? Eso de ninguna manera. Dios se muestra veraz, aunque todo el mundo resulte mentiroso, como está escrito, para que se vea que tú tienes razón en tus argumentos y ganas el caso cuando vas al juicio. Pero tú dices que si nuestra culpabilidad nos hace más que demostrar que Dios es justo, ¿qué podemos decir nosotros?
¿No irás a intentar convencerme de que Dios es injusto si lanza la ira sobre ti? Está claro que estoy usando argumentos meramente humanos. Eso de ninguna manera. Porque si fuera así, ¿cómo iba Dios a juzgar al mundo? Pero es que tú dices que si el que yo sea falso, sencillamente le brinda a Dios una nueva oportunidad de demostrar para su mayor gloria que Él es veraz, porque encima me condena a mí como pecador. ¿Vas a razonar como algunos calumniosamente nos atribuyen a nosotros que lo que tenemos que hacer es obrar mal para que produzca bien? Está bien, claro que tal afirmación no merece más que una condenación. Así que queda evidenciado por el Espíritu Santo que el rechazo de Dios no es definitivo. Si recuerdas que todo lo que te he explicado, siempre Dios ha buscado al hombre. Dios ha buscado al hombre para que el hombre se arrepienta. Dios siempre busca al hombre para una oportunidad. Dios busca al hombre para que se arrepienta. Dios busca al hombre para que se arrepienta. Así que, ¿qué debes hacer? Yo te invito a que tú reconozcas tu pecado. Yo te invito a que tú en esta hora le digas: Señor, he fallado, pero tú te has mantenido fiel. Hoy reconozco mi pecado. Te pido perdón. Tú siempre te mantendrás fiel. Es como aquel padre de familia. Yo no lo había logrado entender. Tenía 2 hijos. Uno le pide su herencia. Se va, la malgasta. Pero el padre no hizo nada. Luego el hijo, cuando se dio cuenta que había acabado todo y estaba bajando a lo más profundo, recapacitó y dijo: al menos seré un siervo, porque ya pedí mi herencia, me la gasté. ¿Cómo voy a decirme que otra vez me acepten? No, al menos un sirviente, que los sirvientes viven bien. Pero el padre, cuando le vio venir, nunca salió. Entiéndelo bien, el padre nunca corrió a recibir al hijo, sino esperó que el hijo viniera hacia él. Hoy Dios te espera a ti que vuelvas a Él. Vuelve a Él. Pídele perdón. Reconoce que tú eres el que has fallado. Quizás la muerte de ese ser querido levantó en ti sentimientos en contra de Dios. Quizás el abandono de tu esposo o de tu esposa hizo que en ti se levantara un rencor hacia Dios. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, eso nos pasó por nuestra naturaleza de pecado, porque apartados de ti somos peor que un animal. Aun viendo que tú eres justo y fiel, nos comportamos mal. Hoy reconozco mi pecado, perdóname y vuelvo a ti. Por eso, lo que sigue del capítulo 3, del 9 en adelante, es con una descripción que dice: no hay justo ni aun uno. Y luego termina el capítulo 3 diciendo cuál es la verdadera justicia, que es por medio de reconocer a Jesucristo. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la fe? Reconocer que Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz del Calvario y que a través de Él yo tengo perdón. Espero que este mensaje un poco fuerte haya sido de bendición a su vida, pero quiero demostrarte que Dios siempre seguirá fiel a sus promesas. Y aunque Israel ha cometido miles de cosas, Dios siempre se ha mantenido fiel. Y la ilustración de Oseas, lee Oseas y te vas a dar cuenta cómo Dios ama a Israel, cómo Dios ama a esa nación
y cómo Cristo te ama a ti, que dio su vida por ti. Permíteme orar porque ya el tiempo pasa. Padre, gracias te doy por esta transmisión. Yo solo te pido que esta transmisión y este programa sea de bendición, no para resaltar el pecado, no, para resaltar tu justicia, que si yo peco es porque mi naturaleza de pecado todavía no ha muerto, no la he llevado a la cruz del Calvario, todavía no la he sepultado con Cristo, y que yo necesito hoy reconocer que debo morir mi naturaleza de pecado a las profundas aguas y debe morir en Cristo. Padre, tú me estás esperando y estás abriendo tus brazos. Por favor, perdóname. Hoy reconozco mi pecado. Hoy reconozco mi desviación. Hoy reconozco que no puedo argumentar nada. Así haya quedado sin empleo, así haya quedado sin esposa, sin esposo, así haya quedado en la quiebra. Nada de ello se compara a lo que tú puedes hacer por mí en la eternidad, porque al fin de cuentas, nada nos podremos llevar de esta tierra. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. No le creas a la mentira del diablo de que tú pecaste y estás destituido de Dios. No. Pídele perdón. Sabes que vendrán unas consecuencias, vendrán. Pero mayor es el perdón de Dios que en medio de las consecuencias que hayamos o que tengamos que pasar por el error que cometimos, mayor es la gracia de Dios que nos afirma a Él y nos hace creer de que en Dios hay una oportunidad. Comparte este mensaje. Espero que sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, no peques. Como Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Dios te ama y Él no te quiere condenar. Tú te condenas si desobedeces a su palabra. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.